Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a hablar hoy de la diferencia que hay entre un CDI y un TCI de motos. Vamos a ver cómo diferenciarlo y por qué uno se llama CDI y otro TCI si son dos cosas diferentes. En principio podemos decir que en encendidos electrónicos tanto el CDI como el TCI básicamente son lo mismo. Se podría decir que los dos son un CDI. La diferencia que hay entre un CDI, que es una unidad de control de encendido por descarga capacitiva, digamos tiene un capacitor, a diferencia del TCI, que es una unidad de control de encendido transitorizado, o sea tiene transitores. ¿Sí? Básicamente el CDI, como vemos aquí a la izquierda arriba, se alimenta de corriente alterna. ¿Sí? Esa es una de las diferencias. Siempre está alimentado de corriente alterna, sale un cable del generador o del estator. Normalmente es color rojo violeta o rojo azul. ¿Sí? Ese cable va al pin 6 normalmente. En algunos casos no, en todos los casos entra por el pin 6 y en el pin 5, digamos, tiene un cable negro que va al tambor de encendido, ¿sí? Al tamborcito de la llave. Los dos son, digamos, la caja negra comúnmente llamada a estas unidades por los usuarios. Es el módulo de encendido y es una de las partes que requiere el sistema de encendido electrónico. Hay cientos de modelos y diferentes sistemas de encendido que utilizan los motores de combustión interno, y a continuación explicaremos el funcionamiento básico. Por ejemplo, el CDI requiere de un módulo o una pickup, o más conocido comúnmente como captor, ¿sí? Un generador o bobina de baja, digamos, una bobina de alta tensión, que es la bobina que hace la chispa, digamos. El generador provee corriente eléctrica que necesita el sistema de encendido, por lo general superior a los 30 volts de corriente alterna. La pickup o captor genera un pulso eléctrico, por lo general superior a los 3 voltios de corriente alterna. Este es utilizado para calcular el momento que deberá producir una chispa. La bobina de alta, que genera la chispa de alta tensión mediante un electrodo y por efecto de inducción electromagnética. Ya funcionando la moto, el módulo, o sea el CDI, recibe la corriente generada por la bobina de baja, la regula y la rectifica, que además de ser la que alimenta la bobina de alta, ¿no?, que es utilizada por el circuito interno. Dispara la chispa. El módulo en todo momento se encuentra enviando corriente a la bobina de alta, o sea el CDI. Cuando el módulo recibe la señal de la pickup o captor, la procesa por un circuito interno y provoca en realidad un cortocircuito interno. La bobina de alta deja de recibir la alimentación por fuerza inductiva y genera una corriente de alta tensión. El TCI, lo único que lo diferencia del CDI es el proceso de generación de chispa, digamos.
debido a que este no utiliza un capacitor, digamos. Las mismas fuerzas magnéticas son parte del proceso. ¿Cómo reconocemos un CDI de un TCI? Físicamente siempre más grande el TCI, siempre va alimentado de la batería con 12 volts, el TCI. Y si ustedes ven a la izquierda abajo, tenemos un TCI, una unidad de control de encendido transitorizado, como dijimos anteriormente, lleva transitores, y el estator siempre es trifásico, ¿sí? Salen 3 cables del mismo color y normalmente tiene un conjunto de bobinas, dependiendo de la cilindrada de la moto, todas iguales, ¿sí? Hay una corona de pequeñas bobinas y salen nada más que 3 cables del mismo color, generalmente color amarillo. Y el otro cable que siempre sale azul y blanco es el captor o la pickup. En cambio el CDI se alimenta con corriente alterna y el estator es monofásico siempre. Un estator monofásico, como vemos a la derecha abajo hay una figura, siempre tiene una bobina aislada, allí está marcado por un círculo, esa es la que alimenta normalmente el CDI, siempre trabaja con corriente alterna, ¿sí? Y en este caso tiene 3 bobinas allí, pero hay estatores que tienen 4, 6 o hasta 9, 10, dependiendo de la cilindrada de la moto. Se puede decir que el TCI, el de corriente directa, o CDI de corriente directa, son para motos normalmente, o eran para alta cilindrada, de 125 para arriba, pero ahora normalmente casi todas las motos de fabricación china 110 traen directamente un estator trifásico con su correspondiente TCI de alimentación continua. Las conexiones son diferentes, por supuesto, ¿no? El TCI, el que se alimenta de corriente directa, dependiendo de la moto, dependiendo del fabricante, puede llegar a entrar esa corriente directa por el pin 6 o el pin 5 normalmente. En cambio el CDI de corriente alterna siempre entra por el pin 6 de alimentación. Básicamente es eso. Podemos distinguir porque los estatores son diferentes. Un CDI se alimenta con un estator monofásico y el CDI de corriente directa o TCI usa un estator trifásico. Espero que ya se ha entendido. Cualquier cosa consultan y vemos en qué podemos ayudar y responderemos a las preguntas o consultas pertinentes. Nos vemos en el próximo tutorial y muchas gracias.